Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Taller de Cuento. Hoy vamos a estar hablando de ¿cómo escribir un cuento de Navidad? Gracias por estar de nuevo en el canal, suscribite, compartilo, dale me gusta. Hoy vamos a estar analizando qué tienen de en particular los cuentos de Navidad, ¿no? Porque alguien podría decir, bueno, un cuento de Navidad se da solamente cuando escribo un cuento y la temática es de Navidad, ¿no? Y sí, podría ser. Chiste. Hoy vamos a estar analizando algunas facetas, algunas ideas. No vamos a analizar el cuento de Navidad como algo infantil, sino que lo que vamos a hacer es analizar algunos aspectos y dimensiones que aparecen y que analizando nos dimos cuenta que están por ahí dando vueltas en lo que un cuento de Navidad hace, ¿no? Y ya que este es un taller de cuentos, pero también de narrativa, nos venía bien pensar en esa cuestión. En la cajita de la descripción les vamos a estar dejando por supuesto todos los cuentos y también el archivo donde están los fragmentos de los cuentos para que ustedes puedan constatar los cuentos y esto que les estaba diciendo, todos estos fragmentos que fuimos trabajando, leyendo y pensando. Vamos a trabajar varias dimensiones. La primera va a ser la estación, ¿sí? Ustedes dirán, ¿la estación? Sí, la estación en tanto verano, invierno, primavera, ¿sí? Incluso hay gente que considera el fin de año como estación también, ¿no? Entonces el otoño, etc. Entonces, según qué lado del Ecuador estemos, ¿sí? Según nuestra cultura, según la época, van a ver cómo cambian las referencias a la estación, ¿sí? Hay algo en el haiku que se llama Kigo, que son palabras que están en los poemas que refieren a una estación. Bueno, en los cuentos de Navidad también está, ¿no? Digo, la misma palabra Navidad significa Navidad, ustedes dirán, qué redundante, ¿saben? Pero hay otras cosas que son particulares. Bueno, entonces como les decía, lo que hice fue agrupar algunos fragmentos, ¿sí? Según estas dimensiones que vamos a ver de lo que tiene un cuento de Navidad. Entonces, por ejemplo, en el cuento de Dostoyevsky, que es un ruso hace muchísimos años, ¿sí? Tenemos la cuestión de, bueno, la fiesta de Navidad en el cuento. Dice, hace un par de días asistí yo a una boda, pero no antes de contarles el relativo a una fiesta de Navidad. En cuento de Navidad de Dickens, ¿sí? Aparece esto de que Scrooge no tenía siempre helada la oficina, ¿no? Siempre lleva consigo su temperatura bajo cero, helaba su despacho en los días caniculares y no lo templaba ni un grado en Navidad. El día previo a la Navidad había pasado. Llegó la noche, una clara noche de invierno, lucían las estrellas, la luna se elevaba majestuosamente en el cielo, iluminando a la gente de bien y el universo entero, para que todos pudieran glorificar a Cristo y cantar alegres Kolyatki. Los Kolyatki eran cantos, ¿sí? Que referían a parte de ese mundo en el que vivía Gogol, ¿sí? También hace muchísimos años, también ruso, tenía que ver con el donar, la ofrenda, ¿no? Y se cree que está vinculado también a algún dios popular. Bueno, hay una serie de elementos ahí, glorificar a Cristo claramente tiene que ver con la Navidad. Bueno, en el Nicolás de Neil Gaiman, una vez al año lo obligaban entre sollozos y protestas a adentrarse a la noche infinita. Durante el viaje se acercaba a cada niño en el mundo y dejaba un regalo invisible de los enanos junto a su cama. La Navidad que Papá Noel pasó la noche en casa fue la última vez que estuvimos todos juntos. Después de esa noche papá y mamá terminaron de pelearse. Algo muy típico también en las fiestas, ¿no? El segundo aspecto que vamos a estar viendo también es que el fin de año tiene algo de lo que termina, ¿no? Entonces, esta cuestión del fin, de la muerte, pero también de la vida, ¿no? Nacimientos, digo, ¿no? Aparece, toma decisiones, ¿no? Casamientos, decisiones económicas, ciclos que se cierran, ¿no? Algo nuevo que empieza porque se acerca el fin de año. Todo eso se percibe también en los cuentos de Navidad. En el cuento de Dostoyevsky, ¿sí? Acá cuenta esta cuestión, ¿no? De cómo aparece, cómo se da esta situación, ¿no? De un casamiento, ¿no? Se decía entre la gente que la novia apenas si tenía 16 años. Digo, algo terrible para una mujer tan chica, ¿no? Ustedes pueden leerlo en el documento también. El cuento de Navidad empieza también con la muerte. Empecemos por decir que Marley había muerto, de ello no cabía la menor duda. Firmaron la partida, su enterramiento, el clérigo, el sacristán, el comisario, también la firmó Scrooge, ¿sí? Que es el personaje principal. Gogol, bueno, habla de personajes demoníacos, ¿no? Si en ese instante hubiera acertado a pasar por allí en su troika el asesor de Sorochinsky, con su gorro ribeteado, piel de cordero, cortado al estilo de los ulanos, su piel azul, etcétera, etcétera, seguramente habría reparado en la bruja, pues no había persona en la aldea que pudiera escapar a su mirada, ¿sí? Hay situaciones, en el caso de Gogol es un poco más fantasioso el cuento, pero hay elementos, esto que decía, ¿no? Como de algo de final, ¿no? Digo, lo sobrenatural es un límite con lo natural.
Era más viejo que el pecado y su barba no podía ser más blanca, quería morir. Otra vez la cuestión del fin en el cuento de Neil Gaiman. Papá había vendido su auto unos meses atrás porque había perdido el trabajo y aunque mamá no estuvo de acuerdo, él dijo que un buen árbol de Navidad era importante, ¿sabes? Y compré uno de todas formas. También problemas económicos, situaciones endebles, ¿sí? Etcétera. Por supuesto que esto no quiere decir que necesariamente va a ser algo malo, ¿no? Digamos, también hay cuentos de Navidad donde destacan algunos valores, ¿no? En relación a la familia, la esperanza, el amor, la sociedad, la cultura, el pensar en los demás, el prójimo, ¿no? Por ejemplo, el Grinch o el cuento de Navidad, que lo estamos analizando ahora, en algunos fragmentos también, ¿no? Y es una cuestión vital, que en los cuentos infantiles los vemos como moralejas, pero por ejemplo el cuento de Navidad o el Christmas Carol, que en realidad significa una canción de Navidad, de Dickens, están los 3 fantasmas que visitan a Scrooge, ¿no? Entonces es una cuestión ahí como de que le muestran algo, o sea, Scrooge tiene que pasar por la sensación de morirse, tiene que ver su propia muerte para repensar su propia vida, ¿sí? En ese sentido también es una cuestión vital, una cuestión moral, ¿no? Humana, de qué nos pasa, pero en lo más profundo, en la parte más profunda de eso que nos hace humanas, ¿sí? Bueno, a raíz de eso también aparece la cuestión moral, ¿no? De cómo nos enfrentamos a esas situaciones. En el Dostoyevsky, sí, seguimos en el mismo orden, era el hijo de una pobre viuda que les daba clase a los niños del anfitrión, que la que llamaban por abreviar el Aya. Era el tal chico un niño tímido pusilánime, vestía una blusilla rusa de nankín barato. Después de recoger su libro, anduvo largo rato huroneando en torno a los juguetes de los demás niños. Se le notaban unas ganas terribles de jugar con ellos, pero no se atrevía. Era claro que ya comprendía muy bien su posición social. ¿Sí? Digo, otra cosa, el problema del clasismo, ¿no? También el cuento de Navidad de Dickens, también, ¿sí? O sea, toda la visita al espectro, ¿no? A todos los hombres se le exige, replicó el espectro, que su espíritu se aparezca entre sus conocidos y que viajen de un lado a otro. Y si un espíritu no hace tales excursiones en su vida terrenal, es condenado a hacerlas después de la muerte, ¿no? El espectro lanzó otro grito y sacudió la cadena, retorciéndose las manos espectrales. Estás encadenado, dijo Scrooge temblando, decime por qué. ¿Sí? La cuestión de la condena después de qué hacemos con la vida, ¿no? En la Nochebuena de Gogol también aparece, solo le queda una noche para deambular por el mundo, el diablo le ocupaba en busca de la manera de descargar su odio sobre el herrero, por eso había decidido robar la luna, juzgando que el viejo Chuck era un hombre perezoso e indolente, y que su hija quedaba lejos de la casa del diácono, ¿sí? También, cómo nos vinculamos con esas figuras, ¿sí? Religiosas o no, en relación a las acciones que tomamos en la vida. Prometeo, Loki, Sísifo, Judas les envidiaban, tenía el castigo más duro, ¿sí? También en su vida tenía el castigo más duro Nicolás. Papá le dijo a mamá que iba a matarlos a los dos y mamá le dijo que si él era tan feliz con su amiga porque ella no iba a ser amiga de Papá Noel, cosa que a mí me pareció lógica. Bueno, también la cuestión de la violencia, ¿no? Por otro lado, también lo que hay son personajes oscuros, ¿no? Que pueden cambiar, pueden variar, ¿no? Pero por ejemplo en el de Gogol aparece el diablo, en el de Llewellyn está el Papá Noel muy rancio, en el de Dostoyevsky este personaje, ¿no? Que está pensando en la riqueza con una nenita que es chiquita y esto es una perversión grande de una época. Dostoyevsky denuncia la hipocresía de la época como hacen todas sus novelas y cuentos y narrativa. En Dickens está la cuestión de Scrooge, ¿no? Un ser repugnante que odia todo lo que es la simpatía, casi que parece un personaje, casi parece el Grinch, digamos, ¿no? Salvando la distancia porque es mucho más fuerte o realista, ¿no? Dickens. Y en el caso de Neil Gaiman, bueno, está esta reversión de la historia de Papá Noel, ¿no? O de Santa Claus o Navidad, como lo quieran llamar. Entonces la oscuridad, también necesitamos de la oscuridad para recuperar ese fin de año que está ahí, ¿no? Porque la Navidad es eso, es verdad y también es hipocresía. Bueno, acá estamos con los personajes oscuros, ¿sí? En el cuento de Dostoyevsky es un tipo que se entera de que la nena del tipo más acaudalado de la fiesta está valuada en 300.000 rublos y empieza a hacer cuentas, ¿no? Y se acerca a la nena y trata de besarle la cabeza y jugar con ella. Y bueno, se termina casando 5 años después, ¿no? Acá por ejemplo está el diálogo, 300, formulado 11, 12, 13, 16, 5 años, supongamos el 4%, 12 por 5, o sea, terrible el personaje, Julian Mastakovich. Después, en el de, bueno, cuento de Navidad, obviamente Scrooge, que es el personaje oscuro. Pero Scrooge era atrozmente tacaño, avaro, cruel, desalmado, miserable, codicioso, incorregible, duro y esquinado como el pedernal, pero el cual ningún eslabón había arrancado nunca una chispa generosa, secreto y retraído y solitario como una ostra. En el de Gogol, bueno, está la cuestión del diablo, amigo, ¿no? Entre tanto el diablo se aproximó a hurtadillas a la luna y ella se disponía a alargar la mano para cogerla, cuando de pronto la retiró como si se hubiese quemado. En Neil Gaiman son los enanos, ¿no? En el cuento de Neil Gaiman. Los enanos de las cavernas árticas no hablaban su idioma, pero conversaban en su propio gorgojeo, mientras realizaban rituales incomprensibles cuando no trabajaban en las fábricas.
el de Schweblin está la pelea, ¿no?, entre este Papá Noel turbio y el padre del personaje que narra la historia desde el lugar de infante, ¿no? Papá Noel se llevó la mano a la nuca y vio que le sangraba, escupió a papá y papá le dijo: maricón de mierda. Y mamá le dijo: papá, maricón serás vos, hijo de puta, y también le escupió. Le dio a Papá Noel la mano, le hizo entrar a la casa, se lo llevó a su cuarto y se encerró. Bien, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado, espero que les sirvan estos elementos para repensar cómo escribir cuentos de Navidad. Ya saben que no es algo exhaustivo, sí es imposible tener en cuenta todos los factores que tiene un cuento de Navidad, pero me parece que estos son clave para tener en cuenta los cuentos de Navidad. Estamos por llegar a 1000 suscriptores ya, no sé si lo vieron, pero falta muy poquito. Suscríbete si nos querés ayudar. Y bueno, queremos hacer un video respondiendo a preguntas. Cualquier pregunta que tengas, la dejas en los comentarios, nos escribís por nuestras redes que también están en la descripción. Y con mucho gusto vamos a hacer un video celebrando los 1000 suscriptores, así que gracias a toda la gente que está ahí. Sin ustedes esto sería imposible. Y bueno, sin más, nada más que desearle que escriban mucho, que nada, próspera y feliz Navidad.